Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión os vamos a presentar un tutorial muy interesante que más bien un tutorial es, digamos, una entrevista a un gran fabricante. Mirad, hay un fabricante que se llama Jira, es un fabricante de reconocido prestigio a nivel mundial y que el pasado día nos envió, mirad, qué regalazo, una botonera, os la voy a enseñar, es una pasada de botonera, mirad, mirad qué pasada de botonera, mirad qué pasada de botonera, mirad qué estética, es una pasada, ¿veis? Bueno, haremos un tutorial sobre esta botonera bueno, que tiene un montón de funciones. No voy a adelantar lo que os vamos a enseñar luego en otros tutoriales. Pero lo que sí quería deciros es que es un fabricante, el que nos ha enviado esta botonera, que se llama Jira. Este fabricante, como he dicho antes, es un fabricante muy conocido y lo que hemos hecho es contactar con el fabricante Jira a través de su director técnico en España, que se llama Esteban, y le propusimos realizar una entrevista para nuestro canal de YouTube. Bueno, Esteban, nada más decírselo, pues se ofreció sin problema ninguno para hacer esta entrevista que os puedo decir que salió muy bien. La verdad que estuvimos una hora hablando por videoconferencia, por Skype, que es lo que vais a ver lo que estuvimos hablando por Skype, Esteban y yo, donde yo le realizaba esas preguntas y él me contestaba. Algunas de esas preguntas muy comprometidas, pero bueno, salió al frente Esteban de todas esas preguntas perfectamente. Y es lo que os quiero enseñar. Quería presentaros a este fabricante porque muchas veces lo que tenemos a nuestro alcance es lo que todo el mundo hace y lo que tenemos en la distribución que tenemos a nuestro alrededor. Y es interesante conocer que hay muchas cosas y cosas con una estética y una calidad muy alta como es el fabricante Jira, ¿de acuerdo? Bueno, Canex Follower, esto es todo, espero que os guste este tutorial, esta entrevista al fabricante Jira y nos vemos el lunes que viene en nuestro siguiente tutorial. ¡Chao! Buenos días, Esteban, ¿qué tal? Gracias por venir a nuestro canal de iCanex School. Para nosotros es un placer hacerte, bueno, este tutorial que va a ser en esta ocasión una entrevista al fabricante Jira para que todos nuestros seguidores, todos nuestros Canex followers nos puedan conocer. Y bueno, voy a lanzar una serie de preguntas, voy a tirar a matar, ¿eh? Voy a tirar a matar. Me das miedo, Antonio, me das miedo. Vale, pues si te parece bien, voy a empezar con la primera. ¿Quién es Esteban Callejón dentro de Jira? Explícanos, ¿quién eres y cuál es tu función dentro de la empresa? Bien, bueno, hola Antonio, gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta entrevista contigo. Yo soy Esteban, soy el responsable de toda la parte técnica de Jira. Bueno, desde que iniciamos esta aventura en España estoy con esta función. Bueno, también me estoy ocupando de la parte comercial de Andalucía, bueno, porque al final en la evolución que hemos ido llevando, pues al final tenemos que partir nuestras funciones y hacer todo lo que podamos. Y bueno, por el momento estoy haciendo la parte técnica y también Andalucía. Esperamos que ya dentro de poco tengamos una ayuda también comercial en Andalucía y me pueda un poco librar de esa tarea. Pero por el momento esas son mis tareas principales. Muy bien, muy No me bien. acuerdo. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Jira como empresa y dónde nació? ¿Dónde nació Jira?
Mira, Gira es un fabricante alemán que tiene 115 años de historia ya, ¿vale? En Alemania empezaron en el 1905 en un pueblo que se llama Wuppertal, en Wuppertal, ¿vale? Está cerca de Düsseldorf y a los 5 años de empezar se pasaron a Radeberwald, ¿vale? Que es el pueblo donde actualmente sigue Gira, ¿vale? Entonces, pues eso, son 115 años de historia. En los años 30 aproximadamente empezaron a vender en el mercado internacional y más o menos en los años 70 empezó a entrar Gira en España, ¿vale? De una forma muy puntual, pero más o menos en los años 70 se empezó a vender Gira. Pero no fue hasta el 2012, ¿vale? que montamos Gira España de una forma profesional y con un claro objetivo de crecer. Y bueno, pues en estos 8 años y pico que llevamos, pues bueno, más o menos hemos ido cumpliendo los objetivos que teníamos nosotros y tenía también Alemania. Otra curiosidad es el nombre de Gira. Eso a veces es curioso y la gente me lo pregunta. Gira viene de la GI viene de Giesecke, que es el nombre de la familia fundadora, ¿vale? La Gira es una multinacional, pero con capital y, bueno, alma o funcionamiento familiar, ¿vale? Entonces, la familia Giesecke fue la fundadora en 1905 de Gira y actualmente van por la cuarta o quinta generación, sigue la familia Giesecke dirigiendo la empresa y las dos siguientes letras son de Radeberwald, ¿vale? Gira de Giesecke y Radeberwald. Así que tampoco no pensaron demasiado el nombre. No. Es un crucigrama, el nombre es un crucigrama. Les salió fácil, ¿vale? Pero bueno, es una curiosidad que está bien saberla. Está bien saberla, tío. Oye, háblanos un poquito del portfolio de productos que tiene Gira aquí en España. Vale. Nuestras tres principales líneas de productos son mecanismos eléctricos, mecanismos convencionales, domótica, o bueno, control de vivienda sobre todo, tanto en domótica KNX como domótica RF o incluso electrónica para el control más sencillo, ¿vale? Pero esa sería la parte, digamos, de control y luego la parte de videoportero, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene Gira es que las tres líneas de productos se enlazan en la misma estética. Tú puedes tener el enchufe de una serie y un color, el pulsador domótico exactamente de la misma serie y el videoportero interior también, ¿vale? Entonces eso no todos los fabricantes lo tienen y eso es algo que generalmente suele gustar bastante. Muy bien, muy bien. Oye, ¿desde cuándo Gira pertenece a la asociación KNX? Es decir, ¿desde cuándo sois fabricante asociado a KNX? Pues Gira realmente fue fundador del antiguo KNX, antiguamente se llamaba EIB, en Instabus, ¿vale? Gira fue uno de los fundadores en su momento en el 1987 creo, sí, correcto, en el 1987 se fundó esta asociación y Gira fue uno de los fundadores, por lo tanto, se puede decir que desde siempre. Es un padre fundador, como lo de la Constitución, son los padres fundadores. Correcto. Muy bien, tío. Oye, vamos a centrarnos un poquito más en el tema del KNX. Háblanos para aquellos seguidores que están empezando y tal, háblanos un poco del portfolio KNX que tiene Gira. Vale, pues mira, dentro del KNX tenemos pues, actuadores KNX prácticamente con todas las funciones, ¿vale? Prácticamente lo único que nos falta es pasarelas KNX, un poco lo que nos faltaría como actuadores KNX. El resto de las posibilidades las tenemos pulsadores KNX, serigrafiables en todas las estéticas de Gira. Hemos sacado ahora recientemente
recientemente el PulseSensor 4, ¿vale? Que es un pulsador muy estéticamente muy bonito, sin marco, con una estética, la verdad es que está gustando muchísimo. Tenemos KNX RF para pulsatería, ¿vale? Que eso también en ocasiones es interesante. Tenemos servidores, ¿vale? Servidores para aplicación móvil, lógicas, comunicaciones y demás. Tenemos Home Server como el servidor para proyectos más grandes, tipo Inmótica, tipo hoteles o villas muy grandes, y tenemos X1, que es el servidor que más nos está funcionando, que al final para el 90% de los proyectos solemos utilizar. Y luego la pantalla G1, por ejemplo, que es una pantalla multifuncional, que en la misma pantalla tienes la domótica completa, el videoportero, tienes las cámaras IP, el sonido, ¿vale? Es una pantalla que la verdad es que estéticamente es muy chula y funcionalmente engloba toda la tecnología de la casa, ¿vale? Entonces un poco... Oye, tendríais que, te voy a poner un compromiso, tendríais que enviarnos durante un par de semanas o 3 un servidor vuestro para que lo testemos aquí y hagamos un tuto para nuestro canal, porque nos gusta todo lo que es un tema de servidores web, de lo que es visualización y todo eso, nos gusta enseñarlo a nuestros seguidores, que vean cómo se parametriza y todo eso. Así que cuando tengas alguno de los que van por ahí rondando de integrador a integrador para que lo vean y tal, Pues, a ver si puedes pues, encajarlo uno que nos deje aquí un par de semanitas o 3. Me comprometo aquí en la entrevista, así seguro que queda grabado. Tendrás tu servidor y seguro que os va a gustar. Al final es un servidor muy intuitivo, muy fácil de programar, y que el resultado suele gustar. Al cliente le parece siempre muy intuitivo, rápido. Yo creo que os va a gustar, ya me dirás tu impresión. Muy bien, claro que sí. Oye, yo sé que tú, como perteneciente a Jira, tú vas a decir que tu empresa, tu producto es lo mejor, pero te pregunto, ¿qué es lo que diferencia a Jira de la competencia? ¿Qué es lo que tú puedes decir por bandera? Oye, Jira tiene esto que no tiene el resto. Vale. Mira, al final nuestra posición en el mercado siempre ha sido muy clara. Nosotros nos diferenciamos siempre por diseño y por calidad. Es nuestra diferenciación. Una de las cosas principales que tiene Gira es su apuesta desde siempre, desde toda su historia, por el I+D, por la innovación. ¿Vale? Somos los primeros que sacamos un interruptor efecto pulsador. Eso quiere decir un interruptor que tú le das, enciendes, tú le das y apagas y la tecla vuelve a su posición. Por lo tanto, eso lo inventó y lo patentó en su momento Gira. Fuimos los primeros en sacar una serie de tecla ancha, ¿vale? Nuestra F100, ¿vale? Fuimos los primeros en sacarla, luego otros fabricantes la copiaron. Fuimos los primeros en sacar el sistema 55, que es una plataforma para diferentes estéticas, y a la hora de sacar el sistema 55 sacamos la serie E2, ¿vale? Que también posteriormente otros fabricantes han copiado el diseño. Por lo tanto, apostamos siempre por la innovación, por el diseño y por la calidad. Y eso es un poco nuestra seña de identidad siempre. Al final yo creo que hay mucha gente que valora eso, valora que Gira siempre está unido a la tendencia, ¿vale? Y eso es un poco nuestra diferenciación. Independientemente del producto, nosotros aquí en Gira España creemos que incluso más importante que el producto es el servicio, y entonces nosotros, por ejemplo, damos las ofertas en el mismo día. Si es una oferta un poquito más compleja, 24 o 48 horas. Y es una cosa que yo, por ejemplo, le doy mucho valor, porque yo he sido integrador y yo sé lo que el servicio que dan los fabricantes, y en muchos casos es muy difícil por ejemplo, de conseguir soporte, de conseguir una oferta. Entonces, para mí eso es una de las cosas mejores que tenemos, y a partir de ahí, pues soporte, cursos, lo que la gente necesite. Yo creo que damos el 200%. Mis compañeros, tanto mis compañeros como yo, son personas que se creen el proyecto
totalmente y eso al final se nota en el servicio al cliente. O sea, cada uno de nuestros compañeros da el 200% con sus respectivos clientes y eso me consta que es en toda España. Así que la diferencia nuestra es esa, diseño, calidad y servicio, es nuestro objetivo. Ojalá pudiésemos acompañarlo también siendo los más baratos, pero casi siempre es imposible ser los mejores y los más baratos. Eso no, sí, la equivalencia no puede estar, ¿no? Casi siempre es imposible. Muy bien. Oye, de todo el portfolio que tienes en catálogo de KNX, a ver, ¿con cuál te quedas? Si tienes que mencionar una sola referencia, un solo producto, tú, de todo tu portfolio KNX, ¿con cuál te quedarías? Ahí te voy a hacer un poco la trampa, porque yo me quedo con un conjunto más que con una referencia. Con el conjunto X1, que es el servidor, G1, que es la pantalla, y S1, que es el módulo de seguridad. Ese trío, para mí, me parece espectacular en una vivienda. ¿Te gustan los tríos? Sí. La verdad es que es mucho más divertido. Entonces, a mí me parece una combinación fantástica, que luego se le pueden añadir, por ejemplo, ahora hemos sacado, no está disponible en España, pero hemos sacado una alarma que se puede unir a ese ecosistema de gira y otras, el videoportero y otras tantas cosas, ¿no? Pero ese trío básico, digamos, de servidor, pantalla y módulo de seguridad, a mí me parece que funciona súper bien. La estética es la misma la que tienes en el móvil que la que tienes en la pantalla, la funcionalidad igual. Estéticamente, generalmente la pantalla es una placa de cristal que suele gustar muchísimo. Yo estoy enamorado de ese trío. Evidentemente hay muchas más cosas que me gustan de gira, pero para mí ese trío es el campeón. Muy bien. Oye, otra cosita. A nosotros cuando estudiamos un diseño, un proyecto, una de las cosas que nos piden mucho los clientes o que nos preguntan mucho es por la parte de tema de seguridad. Porque tú sabes que en el mercado hay muchos sistemas de estos domóticos que si propietarios, que si los compras en centros comerciales y tal. Y esos son sistemas bastante inseguros. Pregunto, ¿qué importancia le da Gira a la seguridad en sus proyectos? Bueno, pues desde hace unos años hacia aquí, yo creo que todo el mundo KNX, digamos, se ha puesto bastante las pilas con este tema, ¿vale? Pero en concreto nosotros le damos la máxima prioridad y por ejemplo, todos nuestros equipos, o sea, nuestro objetivo es que todos nuestros equipos en el 2021 cumplan con KNX Secure, que es la certificación, digamos, que propone la organización KNX para que todas las comunicaciones sean cifradas, ¿vale? Es decir, me estás diciendo, perdona que te corte, me estás diciendo que en el 2021 cualquier dispositivo que tengáis en catálogo ya vais a garantizar que viene ya con la certificación KNX Secure. Ese es el objetivo, ¿eh? No quiero comprometerme contigo porque seguro que el 1 de enero me vas a llamar con que tengo algo en el catálogo que no cumple, ¿eh? No, pero oye, el hecho de haberos puesto como empresa ese objetivo es importante porque hay otra empresa que ni siquiera se lo han planteado, porque hay mucha gente que invierte en base de datos, en electrónica, en tal, y eso lleva una serie de costes en royalties que luego a lo largo del tiempo en la venta de productos quieren recuperar. El hecho de que ustedes digáis, vale, muy bien, eso está ahí, pero ahora tenemos que cambiar toda la electrónica, tenemos que cambiar la base de datos, vamos a tener que pagar nuevos royalties para poder incluir unos nuevos dispositivos que vienen ya con KNX Secure. Eso ya dice mucho, porque no todo el mundo lo sabe. Sí, bueno, nosotros ya tenemos equipos con KNX Secure, la pantalla G1 es KNX Secure, el X1, el módulo de seguridad, el nuevo push sensor, el nuevo pulsador domótico que viene con acoplador integrado también viene con KNX Secure, y todos los actuadores, hacemos un cambio generacional de toda la familia de actuadores y viene todo con KNX Secure. Así que, ya te digo, no me mates si no cumplimos 100%, pero si no lo cumplimos 100% quedará muy poco producto KNX que no cumpla el estándar.
Muy bien, tío. Oye, os felicito por la iniciativa. Como te digo, para nosotros la seguridad es muy importante en instalaciones. Siempre le hacemos ver a nuestros clientes y bueno, a nuestros seguidores en nuestro canal que siempre este tipo de instalaciones, cuando no son solamente viviendas, sino a lo mejor son terciario o industrial, que quieren colocar tema de KNX, pues que tienen que dejarlo en manos siempre de profesionales porque la seguridad es súper importante. Oye, yo creo, Antonio, desde mi punto de vista, KNX tiene que ir por este camino porque al final KNX está orientado a una serie de proyectos medio alto standing. Entonces tenemos que ser los mejores y los mejores también en seguridad. Vale, Esteban, una cosita, tío. Tú sabes que en nuestro canal nos sigue mucha gente que está empezando en esto de KNX, nos sigue mucha gente de habla hispana. Te pregunto, del 100% de producto que tenéis en portfolio, ¿cuánto tenéis en la base de datos para ETS en español? Así, a vos de pronto, un porcentaje. Te diría que fácilmente el 80% están en castellano. Fácilmente. Todo el producto que tenemos, que tiene base de datos de lo último, vamos a poner 5 o 10 años, está en castellano. Es verdad que tenemos aún producto con base de datos muy antigua y en ese caso, como mínimo en inglés, siempre lo tenemos. ¿Vale? O sea que en el caso de que no lo tengamos en castellano, el inglés, bueno, por lo menos para mí, es bastante más fácil de llevar que no le... Lo tenéis en chino, que en chino es importante. En chino, en chino, no, en chino, aunque no te lo creas, vendemos en China. Claro, porque a los chinos les gusta lo bueno. Escúchame, los chinos no son tontos. Los chinos les gusta el jamón, pero les gusta el jamón bueno. Por tanto, creo que en domótica será igual, les gustará lo bueno. Sí, porque te digo que vendemos en China, por lo tanto, es verdad que no hace muchos años que vendemos en China y poco a poco estamos adaptando manuales y peculiaridades, digamos, del mercado chino. Vale. Pero... Muy bien. Oye, me gustaría intentar profundizar un pelín más en el tema del servidor web. Es decir, servidor web, nuestros seguidores pueden interpretar un servidor web como un dispositivo que nos permite una visualización remota y un control remoto de la instalación. Bueno, remoto y local. Pero me gustaría saber qué cositas más tiene el servidor web para, digamos, para diferenciarlo un poco de lo habitual. ¿Qué cosas podemos hacer con vuestro servidor web? Vale. Bueno, nosotros tenemos dos servidores web, como te he comentado antes, ¿vale? El home server es el servidor que hemos tenido en los últimos 15 años, pero bueno, está un poco más orientado a proyectos más grandes, ¿vale? Proyectos más grandes, proyectos que tengan muchísimas direcciones de grupo, proyectos que te pidan una visu personalizada o que te pidan gráficas de consumo, comunicaciones IP avanzadas, bueno, proyectos más complejos. Para el resto de los proyectos, que generalmente es el 90% de los proyectos, no necesitan esa capacidad. Lo que nos funciona más es el X1, que para empezar es más barato y eso siempre es un argumento. Segundo, es mucho más fácil de programar, ¿vale? El entorno de programación es mucho más sencillo, el entorno de X1 que no de home server. Y al final... Entonces X1, conforme tú lo vas programando, parametrizando, ya el entorno gráfico sale solo. No te tienes que dar un curro de entorno gráfico, porque hay mucha gente que la parte gráfica no se le da bien, no sabe combinar colores, textos y tal. Entonces, lo que me estás planteando es que X1, conforme tú lo vas parametrizando, toda la parte visual se va montando sola. Correcto, es un servidor con diseño o sea, con un diseño prehecho o prediseñado, ¿vale? Entonces, estéticamente yo creo que es muy chulo y quería hablar un poquito de lo que tú has comentado, ¿no? Mucha gente nos dice, bueno, es que no se puede hacer visu personalizada, y es verdad que no se puede, y eso puede, en algunos casos puede ser una limitación, pero en la mayoría de los casos no es necesaria una visu personalizada, y en la mayoría de los casos la gente que hace visu personalizada o no tiene el gusto adecuado o no tiene muchas veces el tiempo adecuado para currarse una visu personalizada atractiva, fácil para el cliente, ¿vale? Entonces, eso evidentemente no puedes elegir ni colores, ni diseños y tal, iconos, todos los que quieras, pero no puedes decidir eso, pero el resultado final es tremendamente fácil para el cliente. Comunicamos con Sonos directamente, podemos controlar con el X1 hasta 8 zonas sin necesidad de pasarela
anexa a KNX, vemos cámaras IP, hacemos simulación de presencia en el propio equipo, evidentemente escenas, temporizaciones, Puertas lógicas. lógicas, puertas lógicas tenemos, hasta 35 módulos diferentes para puertas lógicas, acceso remoto. La verdad es que es un equipo que funciona Nelly, ¿podemos programar de forma remota la instalación? ¿Podemos ¿sí? Lo podemos utilizar de IP Interface para poder programar KNX, podemos programar el propio equipo en forma remota, no hace falta estar en forma local, por lo cual si Mira, el cliente... yo siempre digo que aquellos servidores que te permiten programar de forma remota y aparte también te permiten hacer lógica, ya te estás ahorrando 400 y pico euros de un IP router. Ya te estás ahorrando entre 150 el más económico y hasta 800 el más caro de tema de lógica. Es decir, que nada más que en IP router y en módulo lógico ya te estás ahorrando un pico eligiendo un web server que tenga ese tipo de funciones. Claro, de hecho nosotros cuando sacamos la posibilidad de que la G1 que en nuestra pantalla se conectase directamente al servidor X1, realmente nuestra venta de IP routers bajó en picado, porque realmente el IP router ya no es necesario en la instalación. El X1 me va a dar servicio a la G1 ya no tengo que programar, ya puedo poner 10 G1s programando solamente la X1. Por lo tanto, el tiempo de programación es solamente un dispositivo y el resto simplemente cogen de este dispositivo. Entonces, eso nos está funcionando muy bien. Muy bien. Oye, háblanos un poco de los videoporteros que tenéis y del tema que tengáis de sonido. Y quería también saber si tanto videoporteros como sonido lo tenéis, de alguna manera lo tenéis metido dentro de la parte de KNX. Vale. Videoportero, nosotros tenemos una gama de videoporteros con una estética muy chula, tanto la placa exterior como las unidades interiores. En la unidad exterior, por ejemplo, en la serie nueva que tenemos, el 106, tenemos 5 acabados diferentes: aluminio, acero, lacado blanco, bronce, que es un acabado espectacular, aluminio negro, que también está gustando mucho. ¿Vale? Eso sería como placa exterior. Y luego, como unidad interior, si lo ponemos, digamos, sin parte de control, tú puedes integrar el videoportero con cualquier estética de la casa que tengas. Si lo integras dentro del sistema de control, lo integras directamente en la G1, ¿vale? La G1, además de encender y apagar la luz, te va a ver el videoportero, vas a poder interactuar con el videoportero. Esto en cuanto a... Perdona, pero dentro de la supervisión del servidor web, ¿puedes visualizar el videoportero y puedes abrir la puerta dentro de la misma supervisión o es una supervisión aparte? En la pantalla física de la casa es la misma pantalla que te hace las dos cosas, en el mismo software. En cuanto al móvil, tenemos la aplicación de X1 y paralelamente la aplicación de videoportero, ¿vale? Tampoco es tan importante porque realmente la aplicación de videoportero queda siempre en un segundo plano y solamente aparece cuando te llaman al videoportero, con lo cual tampoco a nivel funcional queda bien. El cliente no tiene que hacer otra. Te digo que hay un tema que estuve discutiendo una vez con otro fabricante y por lo visto hay un tema en el cual que el videoportero no debe de estar en la misma aplicación del sistema domótico porque tú puedes tener la aplicación del sistema domótico, tú y varias personas, y una conversación privada del videoportero la pueden estar escuchando varias personas. Por tanto, no sé así, exactamente no es así, porque aunque estuviese dentro, tú cuenta que una vez que coges la llamada, el sistema corta la llamada del resto. O sea, nuestro videoportero, tú una vez que suena, si tú imagínate, tienes 5 G1s, ¿vale? En la pantalla, en la casa, suenan las 5, ¿vale? Pero el que contesta la llamada se queda con la llamada. El resto de las G1 no escuchan la llamada. Pues te digo que hay un fabricante, primero que me viene a mí a la cabeza, no voy a decir quién, ¿no? Que tiene un videoportero con su app y tal, y suena en todos los teléfonos, y si yo descuelgo y descuelga, por ejemplo, Carlos, mi compañero, estamos hablando y escuchando los dos con el DS. Es decir, yo estaría escuchando la conversación del DS. Entonces, claro, en eso, si no está preparado el sistema para eso,
tú tienes que tener, por tema de privacidad, se recomienda que tengas 2 aplicaciones distintas. Una para el videoportero, donde eso lo tengan las personas que vayan a utilizar el videoportero, y el sistema domótico, otras. Pero es cierto que hay que tener cuidado mucho con eso, porque si no, al final están viendo y están escuchando conversaciones gente que a lo mejor no son... En una vivienda, en una casa familiar, no es el caso, pero un tema de oficinas, un tema de edificio de ser tal... más peligroso, está claro. Entonces, Sí, en nuestro caso ya te digo que no ocurre. El que contesta se queda la comunicación, ¿vale? O sea que en ese caso estaría solucionado. Ajá. Oye, imagínate que dentro de 10 años seguimos tú y yo aquí, repetimos la entrevista esta dentro de 10 años, ¿no? Para contar novedades y tal. ¿Cómo te imaginas tú dentro de 10 años que sería una casa domótica? Pues, a ver, tirando de imaginación y no de tanta imaginación, yo creo que el siguiente paso de las viviendas es poder moverte dentro de las viviendas sin interactuar con nada, ¿vale? Esto ya es una realidad. Yo ya he visto en el mercado equipos que simplemente con el móvil, y realmente más que con el móvil, con un smartwatch, ¿vale? Saben quién eres, ¿vale? Y en cuanto entras en una habitación, saben que has entrado, saben quién eres, por lo tanto saben tus gustos y adaptan la estancia a tus gustos, ¿vale? Es verdad que no lo he probado y no sé qué grado de inteligencia puede tener, ¿eh? Es verdad que la inteligencia artificial, para saber no solamente tus gustos, sino la intención que tienes en esa habitación, ¿no? Porque si yo entro en la habitación, pues a lo mejor en un caso puedo ir a dormir o en otro caso puedo ir a coger ropa. Entonces, lo que tú tienes que hacer con la habitación no es lo mismo, ¿no? Entonces, llegar a ese grado de inteligencia, no sé si a día de hoy el equipo que te comento es capaz de hacerlo. Pero si no es capaz de hacerlo hoy, no creo que tarde mucho en aplicar esa inteligencia artificial para saber la intención que tienes en esa habitación. Entonces es un poco lo que yo creo que es la evolución que queda, ¿no? Igualmente, eso va un poco en contra de lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos interruptores, con lo cual estoy diciendo que la domótica va a hacer desaparecer los interruptores. Yo a día de hoy, no sé, a lo mejor dentro de 10 años te digo otra cosa, pero a día de hoy veo muy difícil quitar el elemento físico, ¿vale? Que sabes que te va a funcionar. Y además sabes que te va a funcionar aunque te dejes el smartwatch en la ducha o se te haya roto el smartwatch. O sea, tener un botón que sabes que siempre que le das enciende la luz. Yo creo que eso es difícil que desaparezca, por lo menos en unos cuantos años vista. Pero bueno, esa puede ser la idea de la evolución de la domótica en los próximos años. Muy bien. Oye, voy a empezar ya con alguna pregunta comprometida, ¿no? Ya para intentar apretar un poquito la máquina. Ya me vas a poner. Te voy a lanzar una pregunta de estas buenas comprometidas, a ver por dónde sale. Vamos a ver. Dentro del mundo de los integradores, Jira siempre lo tenemos asociado al mercado de la arquitectura. Es decir, vemos que Jira le da mucha importancia a los arquitectos, también se la da a los integradores. Pero vemos que en una balanza, vemos que la parte de la arquitectura siempre se dedica más tiempo, más esfuerzo, más medios que la parte de los integradores. ¿Esto por qué es? Tienes razón, Antonio, no te puedo negar. Está claro que nuestro focus a nivel de marketing o a nivel de push comercial está orientado a arquitectos interioristas. ¿Por qué? Evidentemente, con el máximo respeto a los integradores, porque realmente dependemos de ellos y nuestra intención es acercarnos a cuantos más integradores podamos mejor. Pero es verdad que nuestro foco, digamos, de venta o de enseñar el producto estamos orientados a arquitectos interioristas porque, como te he comentado antes, nuestro producto se basa en diseño y calidad. La calidad, evidentemente, es algo que aprecia todo el mundo, pero el diseño
Normalmente los que más suelen apreciarlo son los prescriptores, arquitectos, interioristas y demás. Entonces, es por eso, porque como nuestra arma principal es el diseño, vamos a enseñarlo al que valora el diseño por encima de otras cosas. Al que entiende, o sea, vamos a enseñar el diseño al que No, entiende. integradores que entienden muchísimo, pero que a lo mejor el diseño no es el factor más importante. Sí, lleva razón. En el caso del arquitecto, el diseño es lo más importante. Evidentemente el precio lo es, pero digamos no es lo más importante. En el caso de un integrador, evidentemente el diseño es una cosa importante, la calidad, ¿vale? Pero evidentemente el precio pues es un factor a tener en cuenta. Entonces, evidentemente tenemos más aceptación en arquitectura que no en integradores. Pero, por suerte, cada vez podemos dar unas mejores condiciones tanto de PVP como de descuentos, y por suerte cada vez hay más integradores que se quieren diferenciar, que quieren poner un producto como el nuestro, diferente, chulo, de calidad, y evidentemente sabiendo que puede ser un poquito más caro o que no es el más barato del mercado, pero asumen que se quieren diferenciar y que quieren ir por esta línea, ¿no? Entonces, no te quito la razón, pero bueno, estamos intentando acercarnos a cuantos más integradores podamos. Muy bien. Oye, nos ha llegado vuestro regalo, Sí. una botonera. Ostras, con el tema del croma, Sí, con el croma no le gusta el croma ahora. Lo pongo delante de mi camiseta y ya se ve, vale. Ahora sí. Vale, Ahora sí. lo hemos estado viendo aquí en la oficina, esta botonera, ¿vale? ¿De acuerdo? Y te tengo que contar algo que sé que no te va a gustar. No me digas eso. Y es que, ¿cómo se os ocurre enviar una muestra cuando tú vas a algún sitio o restaurante y le dices, oye, dame un surtido para probarlo, por ejemplo, de concretas? Te traen 8 o 10 tipos de concretas distintas, ¿no? Es como el menú de degustación. ¿Cómo que no me mandas una caja con las 40 botoneras? ¿Por qué me mandas más que una, tío? ¿Por qué no me mandas las 40, tío? Pues sí, lo hemos pensado, pero ha sido una limitación de transporte, no por otra cosa. Oye, de verdad, muchísimas gracias por el detallazo de la botonera. Es que encantado de que la veáis y que os pueda gustar, la verdad. De hecho, la estamos utilizando para precisamente lo que han mencionado, que es enseñar estética a nuestros clientes que son arquitectos, porque efectivamente son los que valoran más la estética frente al resto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar un poco con la entrevista. A ver. Otra preguntita. ¿Los archivos en CAD y los archivos en BIM los tenéis todos, parte, algunos? Mira, te cuento. En cuanto al CAD, tenemos todo lo que es con lo que respecta al cuadro. O sea, lo que se pone en un esquema eléctrico, digamos, lo tenemos. ¿Vale? Luego, en cuanto a BIM, tenemos la mayoría de productos. Es verdad que hay algo que nos falta, pero tenemos la mayoría de productos. Y además es todo descargable en nuestro catálogo online. Puedes descargarte por referencia o descargártelo todo por completo. Además estamos en las plataformas, en las principales plataformas de precio, con los archivos en Presto, o lo que normalmente los prescriptores suelen necesitar. Con lo cual, en principio, esa herramienta muy necesaria para prescriptores la tenemos disponible. Vale, háblame un poquito sobre personalización. Es decir, he visto con la botonera de que habéis puesto unos textos de oficina, tal cual. Cuéntame algo más sobre el tema de la personalización dentro de las botoneras. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo desde que se elige una botonera hasta que le llega al cliente ya personalizada? ¿Eso qué es lo que tiene que hacer el integrador? Vale. Mira, generalmente lo que solemos hacer es, en el pedido inicial se pide todas las referencias. Eso es, por ejemplo, en el pulsador que os he enseñado solamente tenemos 3 referencias, que sería... 2 referencias, sería el propio pulsador, la electrónica y la tecla de encima, ¿vale? Serían dos referencias, o en el pulsador domótico que teníamos antiguamente, pues tenemos 4 referencias diferentes. Siempre una de esas referencias es la tecla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente se hace el pedido completo con la tecla incluida, pero congelamos lo que es el pedido real de la tecla. Entonces, el pulsador ese que tú tienes ahí viene con una tecla de obra,
¿vale? Una tecla de plástico básica, simplemente para que tú puedas instalar el pulsador en obra, puedas probarlo, puedas ver los LEDs, puede ser funcional completamente, pero evidentemente estéticamente no tiene nada que ver con eso. Entonces, generalmente tú lo pones, haces la puesta en marcha, lo programas, hacemos la entrega al cliente. El cliente vive la vivienda, incluso podemos ponerle una pegatinita al pulsador para que el cliente pueda utilizarlo sabiendo lo que hace cada pulsador, y cuando el cliente ya da el visto bueno a la programación, entonces es cuando se piden las teclas, ¿vale? Para pedir las teclas hay una página web que se llama marking.gira.com, ¿vale? Y entonces en esa página, bastante intuitiva, se va decidiendo lo que quieres poner en cada una de las teclas, diferentes formatos de letra, incluso en el PushSensor 4, que es el que tienes tú ahí, se puede incluso utilizar cualquier imagen que tengas para ponerlo en la tecla, un logo, una foto, lo que creas conveniente, ¿vale? Ahí podríais poner, por ejemplo, el logo de IKNX y os quedaría, o el logo de un hotel, lo que en cada proyecto necesitáis. Entonces, una vez que tenéis ese diseño hecho, se envía, o sea, se da a la tecla de pedido, ese pedido llega a Alemania y paralelamente nosotros, con el pedido que ya ha hecho el cliente anteriormente, se confirma ese pedido en Alemania. Por lo tanto, se suele hacer así y es la única forma o la mejor forma de no equivocarse y tener que el cliente mañana no me gusta la programación y tener que cambiar esa tecla, ¿vale? Entonces al final las teclas valen un dinero y lo que no queremos nadie es perder dinero. Entonces podemos seguir a afiar los push sensor que tú tienes en la mano, el push sensor que teníamos antes, podemos seguir a afiar el teclado, o sea, la tecla del videoportero de la calle, de la placa exterior, ¿vale? Que generalmente también queda muy chulo. Entonces, generalmente en España casi todas las botoneras que vendemos, el 80% de las botoneras que vendemos las vendemos serigrafiadas, porque el resultado final cambia mucho la estética de la tecla, ¿vale? Claro, muy bien. Oye, a efectos de herramientas, ¿tenéis algún tipo de herramienta para, no sé, diseño, cálculo, algo, no sé, algo que pueda servir para reducir el tiempo en algo que tenga que ver con la instalación? ¿O diseño? En cuanto a herramientas, bueno, tenemos para el tema de presupuestos, tenemos una guía rápida que no es la lista de referencias y precios farragosa de toda la vida. Tenemos una guía tipo tabla que ayuda a buscar precios de una forma muy, muy ágil. Igualmente nosotros damos las ofertas, ya te digo, prácticamente en el mismo día o 24 horas. Pero más allá de eso no tenemos una herramienta en cuanto a diseño, salvo el GPA, que es el software que utilizamos para programar tanto X1 como la alarma, como otros elementos, que es un software que en un futuro Gira que quiere que todos los equipos IP KNX o IP que tenga, todos se engloben en ese software de programación y con un solo software podemos programar todos los equipos de Gira. Ese es un poco el futuro de todos los elementos tecnológicos de Gira. Pero salvo eso, no tenemos una herramienta específica para lo que me comentas. Muy bien. Oye, para la gente que está empezando en esto de KNX y que nos está siguiendo en nuestro canal, una pregunta importante. En caso de querer comprar un producto de Gira en España, ¿dónde os podemos encontrar? Pues mira, nosotros tenemos 3 showrooms, tenemos 3 showrooms propios. Tenemos uno en Barcelona, uno en Madrid y otro en Palma de Mallorca, ¿vale? Que evidentemente estáis todos súper invitados a conocerlos porque además están orientados no solamente a enseñar productos, sino a vivir la experiencia de la domótica tal y como nosotros la entendemos. Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Correcto, ¿vale? Esos son los showrooms. Dime. En el momento en que esté en alguno de esos 3 sitios, te llamaré para conocer el showroom y hacer una grabación en vivo. De verdad que te lo aconsejo porque están muy bien, estéticamente son muy chulos, pero ya te digo, están muy pensados en vivir la experiencia de la domótica tal y como nosotros la entendemos, que es una experiencia simple, con pocos botones y que el cliente la pueda disfrutar. Por ejemplo, en Madrid
En Madrid tenemos una simulación de una habitación de hotel con un sistema de inmersión que tenemos una proyección 3D donde el cliente puede ir a hacer un viaje en globo, ir a la selva, pedir el menú del restaurante. El baño tiene una ducha horizontal y una ducha vertical que simplemente dándole un botón se enciende la ducha, se enciende la música, se adapta la luminosidad. Quiero decirte que es muy fácil de sentir lo que puede aportarte el control en una vivienda, ¿no? Entonces esos serían los showrooms que tenemos nosotros propios. Luego tenemos con integradores partner que han apostado en su momento por nosotros. Tenemos en Girona, tenemos en Alicante, tenemos en Marbella y tenemos en Ibiza, ¿vale? Esos son showrooms con nuestro material puesto y demás, ¿vale? Pero no son directamente nuestros. Me he dado cuenta que están en las zonas pobres de España. Sí, generalmente solemos elegir las zonas donde el alquiler es más barato. Vale, entonces, aparte de los showrooms, tenemos presencia en almacenes partner. Almacenes partner llamamos a los almacenes que tienen stock de nuestro producto, ¿vale? Pues evidentemente ahí tenemos presencia de material publicitario, muestras y lo que necesitéis. Tenemos comerciales en todas las zonas importantes de España. Bueno, en todas las zonas donde tenemos más venta, importantes son todas las zonas. Y una de las cosas que es importantes es que tenemos personal técnico en todas las zonas. O sea, en cualquier zona o bien tenemos un técnico especialista o bien tenemos un comercial técnico o un técnico comercial, depende de cómo lo quieras llamar. Por lo tanto, eso, vendiendo un producto tecnológico, como en nuestro caso, yo creo que es un valor añadido. Y a partir de ahí, en todas las redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram, en Telegram, en LinkedIn estamos en todas las redes sociales, página web, ¿vale? En cualquiera de estos sitios nos puedes encontrar, está claro. Vale, oye, en caso de que, imagínate de que alguien tenga que realizar un proyecto y quiera hacerlo con Jira, ¿ustedes podéis ayudar a esa persona a llevar el proyecto desde inicio hasta el final? Es decir, ¿qué servicio le podéis dar para poder poner ese proyecto en marcha? Siempre lo ofrecemos y de hecho a nosotros nos encanta cuando nos dan la posibilidad de ayudar, porque al final nosotros ya llevamos con la etapa de Gira más la etapa de integradores, pues ya son más de 15 años en el sector de la domótica, por lo tanto, pues ya nos hemos equivocado mucho y ya nos equivocamos menos, no digo que no nos equivoquemos. Entonces, cuando nos permiten, generalmente el servicio nos lo suelen pedir pues, arquitecturas, interioristas o ingenierías. Integradores suelen demandarlo menos. Generalmente el integrador pues ya se suele hacer su diseño y suele decidir lo que quiere o no quiere hacer, ¿vale? Pero el resto sí que no lo suelen demandar y para nosotros es perfecto porque podemos pilotar el proyecto, le hacemos un diseño, nos pasan un AutoCAD, les ponemos exactamente los equipos que van en cada una de las estancias, le hacemos un documento de prestaciones que le puedan enseñar a sus clientes, hacemos visitas de obra, le hacemos un seguimiento desde el principio al final y para nosotros es perfecto porque generalmente en estos casos queda más plasmada la idea que tenemos de domótica, que es una idea de pocos pulsadores, simple y fácil para el cliente y suele quedar bien. Evidentemente hay proyectos que no pilotamos nosotros, que hacen directamente los integradores, que son iguales o mejores que los nuestros, pero evidentemente pues en el sector pues hay de todo y no todo el mundo tiene la misma idea de lo que es el control de una vivienda, ¿no? Muy bien. Oye, en el caso de que alguien quisiera contactar no con un distribuidor vuestro, no con un partner vuestro, sino que quisiera contactar con Jira, es decir, oye, yo quiero hablar directamente con Jira, contactar con ellos, tener una toma de contacto, ¿cómo lo hace? En nuestra página web, gira.com, ¿vale? Directamente seleccionas España y ahí te aparecen todos nuestros teléfonos de nuestra central de Barcelona, te aparece el email general,
te aparecen todas las redes sociales, ahí te aparecen todos los contactos, todas las vías posibles de acceder a nosotros, y una vez que llegas a la central, pues generalmente te suelen distribuir a la persona adecuada. Es decir, generalmente si llaman a la central preguntando por algo relacionado con Andalucía, pues generalmente me suelen pasar a mí. Entonces, en ese sentido, simplemente gira.com, España, y hay todas las vías posibles. ¿Vale? Muy bien. Oye, la última pregunta, estamos ya acabando, ¿eh? ¿Cuáles son los objetivos de Gira a corto, medio y largo plazo? Con esta pregunta ya no te quito más tiempo. Con esta pregunta ya terminamos. Venga. No, hombre, sí, me lo estoy pasando muy bien, Antonio. A ver, hay que diferenciar los objetivos de gira a Alemania y gira a España. Evidentemente, son situaciones diferentes. Gira a Alemania, como te contaba antes, son 115 años de historia, están totalmente situados en Alemania, los conoce absolutamente todo el mundo, y bueno, pues su mercado es totalmente diferente a nosotros. Evidentemente, el objetivo de Alemania es seguir siendo los referentes de Alemania, es la empresa más importante de mecanismos de Alemania, y su objetivo es seguir dando un producto de calidad, seguir innovando para ser referente y seguir siendo, digamos, los más importantes de Alemania. En cuanto a Gira España, el objetivo es muy diferente, porque evidentemente nosotros llevamos 8 años intentando dar a conocer la marca, pero dar a conocer la marca en un país como España pues lleva su tiempo. Entonces tenemos mucho trabajo por delante todavía, de llegar a todos sitios, desde que todo el mundo relacionado con el sector de la construcción sepa quién es Gira y sepa el producto que tenemos y sepa el servicio que damos. Y a partir de ahí, pues seguir con la evolución de crecimiento de ventas que hemos tenido durante estos 8 años. Y este es un poco nuestro objetivo más real. A partir de ahí, soñar es gratis, y nos gustarían muchas cosas, pero hay que trabajar muy duro para ir cogiendo un trocito del mercado que creemos que tenemos y que podemos llegar a él, y poco a poco ir avanzando, que por ahora la verdad es que estamos muy contentos, que la evolución desde el 2012 hasta ahora la verdad es que ha sido súper buena, y bueno, y seguir en ese camino. Bueno, Esteban, pues oye, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta entrevista, por tu disponibilidad y por, bueno, tenerte aquí 1 hora. Hemos estado aquí prácticamente hablando contigo. Y te lo agradezco porque de verdad hay muchos seguidores de nuestro canal que están empezando en todo esto, y nuestra idea es que conozcan otras posibilidades, que conozcan todo lo que hay, y oye, pues pensamos que puede ser muy interesante que nuestros seguidores conozcan a Gira. Te tomo la palabra del tema del servidor web, es decir, apúntate que cuando tengas un hueco de enviarnos el servidor web, que está aquí 2-3 semanas, para poder trastearlo, poder hacer un tuto y todo eso, apúntatelo, ¿eh? Además te digo otra cosa, Antonio. Te voy a enviar no solamente el X1, te voy a enviar el trío, que ya sabes que me gustan los tríos, que son mucho más difíciles. Te voy a enviar el trío porque yo sé que te va a gustar el trío. si te envío el trío, tú te tienes que comprometer. A mí me gustan los tríos, yo soy más clásico. Tú pruébalo. Si te envío el trío, me tienes que prometer que me vas a dar una entrevista en ese sofá súper chulo que te estás montando. Estamos dándolo todo con el tema de nuestro pequeño estudio de televisión, porque queremos darle una vuelta a todo esto de nuestro canal. Y oye, pues el día que vuelvas, porque ya estuviste aquí en nuestras instalaciones, la próxima vez que vuelvas por Córdoba, cuenta con ello. Te vamos a hacer una entrevista en directo donde te vamos a contar nuestras impresiones del trío. Venga, entonces es perfecto. Ya cerramos el círculo ya, entonces. Muy bien, Esteban, pues muchísimas gracias por participar con nosotros en nuestro canal, y nada, tío, encantado, y hasta otra. ¿Okay? Chao.
Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.